Muy bien, continuamos con el estudio y el análisis de el tema, los mutiladores de la identidad de origen. Ok, la palabra mutilar significa amputar, suprimir. Es como, por ejemplo, cuando una bomba cae en medio de un grupo de soldados y esta pues le emputa o les arranca sus extremidades, es decir, piernas, sus brazos, dedos incluso. Eso es mutilar. Bueno, aplicándole un sentido espiritual, nosotros tenemos unos agentes externos que mutilan nuestra evolución divina en la identidad de origen por causa que torpedean, obstruyen y obstaculizan su evolución. En un sentido figurado es así, no es de manera literal, o sea, no podemos tomar el sentido, lo digo es de manera figurada, de manera simbólica. Hay muchos mutiladores en ese sentido, muchos agentes que no permiten, obstaculizan en buena medida que no solo el despertar, sino la evolución de la realidad divina que somos, porque eso es algo totalmente incuestionable, ineludible. Somos Dios, somos la imagen de Dios, somos seres divinos, seres que estamos hechos, estamos compuestos, diseñados con una arquitectura eterna y divina. Entonces, es esa la evolución, es ese el despertar, es ese el descubrimiento que estamos haciendo, al que muchos estamos arribando, y por ello pues es que hay esta manifestación, es que hay esta grandeza que se observa alrededor del mundo por medio de los grandes avances en las tecnologías, en la industrialización, en materia incluso de genética, de medicina. Estos grandes logros, estos grandes avances, estos grandes desarrollos no es otra cosa más que el efecto de una evolución en el hombre, una evolución divina, un despertar, conociendo pues y poniendo en vigor estas capacidades creativas que somos y tenemos por ser divinos, por ser la imagen de Dios, por ser todo Dios en virtud de que Dios es todo en nosotros. Pero hay un agente que es el principal, que obstruye esta realidad, obstruye que esta evolución continúe su paso sin detenerse hasta alcanzar el destino para el cual cada quien y cada cual ha sido diseñado y le ha sido pues asignado. Ahora fíjate, estoy hablando es de otra identidad que construyeron, que diseñaron, que crearon nuestros padres. Y no solo nuestros padres, sino en que también se asociaron a nuestros padres la sociedad, los sistemas educativos y los sistemas religiosos. Y entre estos socios, estos cuatro socios, crearon en un laboratorio de ilusiones, crearon una identidad ilusoria que nos dieron desde que nacimos. Comenzaron a identificarnos con parecidos
absolutamente externos, parecidos con ancestros, que en algunos casos fueron ancestros exitosos, gente de buen nombre, gente de calidad de vida, y en otros casos, o en la mayoría de los casos, al ser humano desde que viene a este mundo, nace, viene a la luz de este mundo, comienzan a identificarlo con cuestiones negativas, deplorables, con fracasos, y comienzan de alguna forma a maldecirle la vida. Y esa es la identidad con la que la persona comienza a crecer, y eso es lo que él cree ser, porque fue la identidad que le crearon, fue la identidad que le nutrieron, que le alimentaron, qué sé yo, a lo largo de 20, 30, 40, 50, 60 años. Y así anda tres partes del mundo, recorriendo el planeta con una identidad ilusoria, creyendo que esa identidad ilusoria, repito, que crearon sus padres, asociados con la sociedad civil, con los sistemas educativos y religiosos, han creído toda una vida de que esa es su verdadera identidad. Pero no es así. El ser humano, al momento de nacer, lo que hace es traer a la existencia a alguien que ya existía, a alguien que era preexistente, a alguien que es, fue y será siempre antes que todas las cosas. Me refiero a Dios. Cuando Dios crea este sistema de cosas, cuando Dios crea lo humano, Dios decide vivir en esta misma naturaleza, en este mundo y en este sistema de cosas que Él mismo había creado. Y la forma como lo hace es traspolándose de la dimensión invisible a la visible, de lo divino a lo humano, de lo inaudible a lo audible, de lo inmaterial a lo material. Entonces, tomó forma al momento de combinarse con estos elementos que acabo de mencionar, aparte de su naturaleza divina, inmortal y eterna que es. Y eso nunca nos los enseñaron. Eso nunca nos los asomaron ni siquiera. Fue entonces cuando uno llega a los sistemas religiosos, es que de alguna manera en algunos círculos hay una sensación de un despertar, pero lo hacen de forma, ¿cómo te explico? Como una dualidad de personas. Lo hacen como que ahora no solamente es la identidad ilusoria la que está en juego, sino que ahora te despiertan otra y te alimentan las dos al mismo tiempo. Te dicen que está muy bien todo lo que nuestros padres, la sociedad, los sistemas educativos nos enseñaron, pero además hay algo más, y es que somos hijos de Dios, somos espíritus, somos moradas, somos templo, somos habitación de Dios. ¿Ok? Somos templo y morada del Espíritu. Lo divino nos habita, lo eterno nos habita. Y automáticamente estos mensajes comienzan a dividir, a alimentar esa dualidad de personalidad. Porque ahora entonces la persona comienza a creer de que él es un individuo aparte del espíritu. Porque si el espíritu mora en ti, obviamente ese es un mensaje dualista. ¿Por qué es dualista? Bueno, porque te está diciendo que el espíritu de Dios es una cosa y tú o tu espíritu es otra por separado.
Ese mensaje fue el mensaje de la gracia, pero ese era un mensaje que iba en proyección, iba progresivamente llevando al hombre al descubrimiento de que siempre había sido, siempre fue uno en esencia, en sustancia y en naturaleza divina con el Eterno. Solo que al Eterno le plugó en su propósito eterno, según su beneplácito, ir en cada tiempo develando, revelando por etapas, progresivamente, todo este proceso de descubrimiento, hasta finalmente llegar a descubrir de que Dios siempre fue uno en el hombre, que Dios siempre estuvo en el hombre desde Génesis, solo que estuvo velado hasta el tiempo señalado, que es donde esta verdad ha comenzado a evolucionar y a emerger en muchos de los hombres y mujeres que hacemos vida hoy por hoy en el planeta. Entonces, uno de los mutiladores de esta realidad y el principal es tu identidad ilusoria. Es ese aspecto de la vida que crearon nuestros padres. En mí, te puedo hablar de mi persona, por ejemplo, casi a los 38 años de edad, fue que comencé a descubrir que había una usurpación de identidad en mi ser. Fue a la edad de 38 años que comienzo a descubrir que he estado siendo usurpado por una identidad en la que me he visto a lo largo de 38 años, pero que es una falsedad con respecto a mi verdadera identidad de origen. Y a partir de los 38 años para acá, he comenzado un proceso de desaprensión. Por supuesto, sin rencores, sin pase de factura sobre nuestros padres, porque ellos igualmente fueron engañados creyendo que era lo mejor. Y así fue una cadena interminable. Pero cuando llega la luz a tu vida, debe ocurrir un corte de cordón umbilical, así como cuando el bebé nace, le cortan el cordón umbilical de la madre. Así debe pasar en un sentido espiritual, simbólico. Es decir, ahí cuando descubrimos esto debe ocurrir un corte. Debemos entender de que siempre hemos sido Dios encarnado, siempre hemos sido todo Dios, por causa de que Dios es todo en nosotros. Siempre hemos sido la plenitud de Dios, obvio, evolucionando como hombre, evolucionando dentro de las fronteras de la humanidad, de la carne y sangre, dentro de esas esferas, parámetros limítrofes humanos, es que Dios evoluciona. Porque Dios como divino, como perfecto, como eterno, como inmortal, nunca evoluciona, porque Él es el todo, Él es lo absoluto, Él es la esencia de todo esto. Pero como humano experimenta a diario a través de ti, de mí, que somos exactamente Él en esencia y en sustancia divina, pero experimentando en este cuerpo en todas las limitantes humanas. Entonces comenzó el proceso de desaprender. Incluso cuando yo miraba las escrituras, después de que esta luz comenzó a alumbrarme, yo pude entender el proceso al que Dios sometió a la humanidad y cómo este progresivamente iba siendo develado, siendo descubierto, y su final resultado, su deseo cumplido,
no era otra cosa que comenzar a despertar en esta conciencia divina, en este entendimiento divino, de esta combinación divino-humana. Es un mutilador de tu verdadero ser, la educación que nos dieron. Es un mutilador de tu verdadero ser, lo que en la religión se nos enseñó. Es más, voy a ir un poco más a fondo. Quizás esto va a sonar muy duro, pero son mutiladores los mensajes que en otrora tuvieron validez, fueron tecnologías divinas de punta, estuvieron saturadas de recursos para solventar los problemas y las situaciones de su momento. Pero una vez cumplidas, una vez la misión consumada y el recurso cumplido, obviamente esa es una tecnología que caduca porque en su lugar sucede una otra nueva. Y cuando hay una tecnología que fue verdadera en su momento, un tiempo después esa tecnología se convierte en un mutilador y en una limitante. ¿Por qué? Porque viene a torpedear la evolución que traes por causa del ser divino que eres. Porque la meta es llegar a verte como fuiste hecho y diseñado. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: ahora vemos por espejo a oscuras, no vemos nítidamente cómo somos, pero después, esto es después del año 70, después de la consumación de todas las cosas, fue lo que Pablo quiso decir, veremos cómo fuimos hechos o seremos como fuimos hechos. Algo así dijo, no sé exactamente si fue en estas palabras, en estos términos, pero creo que fue así. Después dice, ahora conocemos en parte, pero después conoceremos cómo fuimos conocidos. Ahora es ese tiempo. Ahora estamos conociendo realmente lo que somos. Estamos conociendo realmente sin límites, sin fronteras, la esencia real. El apóstol Juan lo dijo de esta manera en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2. El apóstol Juan dijo: hijitos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjate que Juan está hablando de dos posiciones distintas y cada una indica una etapa de conocimiento, una faceta del plan de Dios en progresión. Y es que en el momento que Juan está escribiendo la carta, él está diciendo que era el momento de ser los hijos de Dios, eran los hijos de Dios manifestados en el planeta. Pero había algo más que en ellos se iba a manifestar después del año 70, que era el clima. Era la meta al llegar. Y dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, había una meta a la que había que arribar, había un clima al que había que llegar, había una cúspide. Y sigue diciendo, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Cómo era Cristo en el momento que Juan está escribiendo la carta? Cristo era el Verbo de Dios exaltado a la gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Cristo era Dios. Cristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17,
intercedió y le dijo al Padre: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese, solo había Dios. Por ende, el verbo era Dios. Quien estaba hablando era Dios. Y aquí Juan está diciendo: le veremos como Él es. Y Él fue restituido a su gloria eterna del verbo cuando ascendió a los cielos, lo cual quiere decir que Juan estaba diciendo: seremos Dios porque le veremos como Él es en su dimensión divina, en esencia, sustancia y eternidad. De manera que no estamos inventando nada nuevo. Ellos lo vislumbraron. Ellos supieron de que iban hacia allá. Quizá los días no les alcanzó para llegar en vida física a verlo cumplir en su vida, pero sabían de que había algo mucho más trascendente y relevante. Había la plenitud de Dios, había el todo Dios en cada hombre y en cada mujer, y esa es la realidad que hoy se vive en el planeta, señores. Entonces, los mutiladores de esta verdad son esos mensajes dualistas que están saliendo desde muchas plataformas. Desde muchas tribunas están saliendo estos mensajes dualistas, no solamente de la religión. Hay movimientos plenitud, hay movimientos plenos que hablan de esto, de este dualismo, hablan de ese mensaje donde te hacen ver a ti en una posición distinta a la posición de Dios, donde tú y Dios están por separados. ¿Me explico? Por lo menos ese mensaje que Dios te habita es un mensaje dualista, es un mutilador. ¿Por qué? Porque está nutriendo tu identidad ilusoria. Te está diciendo que estás bien con que seas el ser o el individuo que tus padres, la sociedad, los sistemas educativos y los religiosos crearon y diseñaron. Te están diciendo que están bien. Y te están diciendo además que Dios está de tu lado, pero tú no eres Dios. Ese es el mensaje dualista. Y te lo pintan bien lindo. Te lo decoran y te lo adornan de filosofía, de léxico. Te dicen que la eternidad te habita. Te dicen de que portas lo divino. Te dicen que portas a Dios. Es decir, te ponen siempre a Dios de un lado y te colocan a ti de otro. Eso se llama dualidad. Mientras que este mensaje esté surcando tu entendimiento, tu identidad ilusoria, de esa que crearon tus padres, se mantendrá nutriéndose y alimentándose. Y lamentándolo mucho, el desaprender será un proceso muy lento en tu vida. Y eso torpedeará o mutilará la evolución de tu verdadera identidad de origen. Tú no portas a Dios. Dios no te habita. Tú no portas lo divino, tú no portas eternidad. Tú eres eternidad, tú eres divino, tú eres Dios en esencia, en sustancia, en vida. Desde antes de la fundación del mundo siempre lo fuiste. Desde el mismo comienzo de los tiempos, de los siglos, fuiste Dios, y Dios comenzó a ser una nueva existencia en un Dios de forma como lo fue el hombre. Y ahora esa verdad está comenzando a trascender a todos los niveles de conocimientos dualistas que solo existen es para torpedear a propósito, y de esta manera tú puedas y debas hacer un esfuerzo en desaprender y en nutrir tu entendimiento con la realidad que eres. ¿Aporta la Biblia esto? Muy poco aporta la Biblia a este descubrimiento y a esta evolución. Lo que sí aporta a esta
a este descubrimiento, a este despertar y a esta evolución, es tu misma esencia divina, es hacia tus adentros, es hacia tu interior, es allá en ese hervidero de caldo de cultivos, de pensamientos divinos, donde vas a conseguir que se genere ese entendimiento de tu verdadera identidad, que es lo que va a hacer quebrar, destruir esa programación mental que tienes de tu identidad ilusoria, para que en lugar de ella comienza a emerger, a insurgir, ya manifestarse la identidad de origen que eres, que no es otra cosa más que todo Dios o la plenitud de Dios, por causa de que Dios es todo en ti y en cada ser humano. Bueno, con esta breve reflexión les dejo por ahora.